A 7:03 vamos a iniciar con la impugnación precisamente a la candidatura de Cristian Zurita como presidenciable por el movimiento Construye. Debía quedar en firme el día de hoy, pues habían pasado ya 48 horas desde su inscripción. Sin embargo, la prefecta del Guayas, Marcela Guiñac, a nombre de la Revolución Ciudadana, presentó una objeción a esa candidatura ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral. En una misiva, la que están viendo en sus pantallas, ahí asegura el Movimiento Revolución Ciudadana que Zurita está afiliado a otra organización política y no ha renunciado a la misma. Dicen que la información la han obtenido de los archivos de la institución, es decir, del mismo CNE. Solicitan además que este organismo certifique si Zurita se encuentra al momento afiliado a un partido político. ¿Cómo ellos respaldan entonces esta objeción? Ellos citan el artículo 336 del Código de la Democracia, en donde la norma dice que los afiliados y adherentes permanentes no podrán inscribirse como candidatos de otras organizaciones políticas a menos que hayan renunciado con 90 días de anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones de candidaturas o cuenten con autorización expresa de la organización política a la que pertenecen, y evidentemente eso dicen pues desde la Revolución Ciudadana que no ha ocurrido con Cristian Zurita. Y no es la primera ocasión que Revolución Ciudadana hace una impugnación en estos comicios. Ya lo intentaron con Patricio Carrillo y con Javier Herbas, en ninguno de los casos lo lograron y son candidatos, el primero como asambleísta nacional y el segundo como presidenciable. Veremos qué sucede, estamos contra el tiempo definitivamente en este caso particular de Cristian Zurita. Y así es, y frente a esta impugnación a la candidatura de Cristian Zurita, les contamos que el Movimiento Construye aseguró lo siguiente. Cristian Zurita ha sido periodista los últimos 30 años de su vida. Nunca antes de este momento ha tenido pertenencia alguna a organización política. Hoy es adherente del Movimiento Construye. Así es, ellos continúan y dicen, la impugnación a la medianoche por parte del correísmo evidencia el miedo que les provoca Fernando Villavicencio aún después de muerto. La reacción vil y desesperada del correísmo en todos los días posteriores al asesinato, Fernando, incluida esta impugnación, es la confirmación de que somos la candidatura más temida por las mafias. Hay que, digamos, destacar que esta información, la que estamos leyendo en este mismo momento, nos la envió María Paula Romo, quien es pues miembro del Movimiento Construye. La presidenta, ¿no? La máxima líder, sí. Así es, y de hecho lo que ustedes tienen en pantalla, lo que podemos ver es también algo que ha enviado María Paula Romo hasta la redacción de Noticias 7 y es justamente un certificado que entrega Cristian Zurita al Consejo Nacional Electoral, en el que evidentemente, esto es con fecha 13 de agosto, dice que consta como miembro del movimiento Reto, si no estoy mal, pero él asegura que nunca ha sido él miembro de esta organización. Además, les seguimos explicando lo que dicen, y es que al verificar los requisitos para esta inscripción, el Movimiento Construye conoció de un registro por supuestamente que es falso, que es justamente el que les mencionamos, y solicitó su nulidad con fecha 13 de agosto. Este es el documento que los prueba, como los explicamos. Ahora, finalmente también se ha manifestado que dado que Cristian Zurita cumple con todos los requisitos y no pesa sobre él algún tipo de inhabilidad, se espera que su candidatura entonces sea inscrita en las próximas horas de este miércoles y el domingo pueda entonces participar oficialmente en los comicios. En este momento hemos también tratado de contactarnos con autoridades del Consejo Nacional Electoral. Nos han dicho que en las próximas horas seguramente darán un pronunciamiento oficial, porque recordemos, Cristian Zurita tenía estas 48 horas, había la posibilidad de que varios movimientos pudieran impugnar. Eso es lo que ha ocurrido entonces en la madrugada respecto de la Revolución Ciudadana, que ha objetado esta candidatura de Cristian Zurita. Estaban en los tiempos, sin embargo, el día de hoy se esperaba entonces que quedase en firme. ¿Qué es lo que va a decir el Consejo Nacional Electoral? Si en efecto Cristian Zurita está afiliado a otra organización política y si es que quedaría en firme entonces su candidatura. Hechos inéditos que se están dando, ¿no? Sí. Ahora frente a estas elecciones excepcionales. Así es, pero también ayer Yana Tamain mencionaba que incluso si la candidatura de Cristian Zurita no es calificada hasta antes de las elecciones y lo es después, como ocurrió ya en las elecciones seccionales, recuerden ustedes que uno de los candidatos a alcalde fue asesinado horas antes de que empiece pues el día de las votaciones. La candidata que le sustituyó de la Revolución Ciudadana, que no estoy mal,
fue calificada una semana después. Lo que va a pasar es que las personas que voten, en este caso, por Fernando Villavicencio, ese momento, al no haber una candidatura, los votos pasarán al candidato cuando haya sido oficializado, incluso si es posterior a la fecha de las elecciones, es decir, del 20 de agosto, lo decía ayer Diana Tamain, y por eso ella manifestaba que no está preocupada por lo que ocurra en este proceso porque es cuestión de tiempos. Claro, votos que pasarán sea quien sea, porque ojo, Cristian Zurita lo pueden calificar, pero si le impugnan y dicen las máximas autoridades electorales que no puede ser candidato, tendrán que elegir a otro sustituto, claro, que será el que tome los votos de Fernando Villavicencio, porque las candidaturas son irrenunciables. Específicamente, Diana Tamain lo que decía es que al no haber candidato por el movimiento Construye, los votos pasan no a la persona, sino al movimiento, y luego el movimiento, cuando ya tenga un candidato, los votos serán sumados para ese candidato. La que no podrá ser candidata, y eso hay que reiterarlo, es la candidata a vicepresidenta. Ella no puede dejar su lugar para ocupar la primera casilla dentro de este binomio presidencial. Estoy hablando de Andrea González Nada. Que es lo que se quiso conseguir inicialmente, ¿no? Lo que se buscó, pero no se pudo porque no lo autoriza la ley. 7:09 y les contamos que 5 exasambleístas, 1 del Partido Social Cristiano y 4 de la Revolución Ciudadana, fueron señalados por supuestamente planear un posible atentado contra Fernando Villavicencio. El candidato presidencial asesinado denunció esta presunta amenaza en abril pasado. Veamos. Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presentó a la Fiscalía una denuncia formal en contra de 5 asambleístas. Este video de Cristian Zurita puso de nuevo bajo el reflector la denuncia hecha por Fernando Villavicencio en abril pasado, cuando aún era asambleísta. Lo decía así. Pero son 5 asambleístas como mínimo, que han planteado, y aquí hay varios legisladores que han escuchado, y que saben que van a contratar sicarios para atentar contra mi vida. Yo no les tengo miedo, ya les derroté. ¿De qué partido? ¿Sabe? ¿Se puede? Los que no me quieren, pues ya saben. Esta amenaza que fue judicializada apunta a los exlegisladores, el social cristiano Pablo Muentes y los correístas Ronnie Aliaga, Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez. Algunos de ellos buscan la reelección. Efectivamente, 4 de ellos, a excepción de Aliaga, están buscando una curul en estas elecciones excepcionales. Hemos intentado contactarnos con los exasambleístas señalados por WhatsApp y también llamadas telefónicas, pero no hemos recibido una respuesta aún hasta el momento. El único que ha hablado públicamente sobre esto es Pablo Muentes, actual candidato social cristiano, y lo hizo a través de sus cuentas personales de redes sociales. En un corto comunicado califica como infame la declaración de Cristian Zurita y advierte que tomará acciones legales contra él luego de terminada la primera vuelta electoral. La animadversión entre los legisladores fue pública. En más de una ocasión hubo cruces de palabras y acusaciones en el Pleno y también en las comisiones. Y a usted, señor denunciólogo, míreme, por favor, al denunciólogo de la Asamblea. A usted, asambleísta, sáquese ya su careta. Señores, usted puede decir lo que usted quiera. Yo estoy hablando, suspenda el micrófono. Pero, señor, yo estoy hablando aquí. Usted no puede. Usted no tiene calidad moral. Aliaga en una ocasión incluso pidió que se detenga a Villavicencio por supuestamente difundir información restringida. Y es que Villavicencio había acusado a Aliaga públicamente de vínculos con el narcotráfico cuando se difundió esta fotografía en la que se lo ve en una piscina en Miami con Javier Jordán, vinculado a Leandro Norero, alias El Patrón, un capo asesinado en la cárcel de La Tacunga en octubre de 2022. Carolina Basante, Noticias 7. Bien, y para actualizar esta noticia en horas de la tarde, noche más o menos, tras las acusaciones contra estos exasambleístas de la Revolución Ciudadana, la agrupación política desacreditó las denuncias que en vida mencionó Villavicencio y dieron una rueda de prensa. Escuchemos lo que dijeron. Pueblo ecuatoriano, que las declaraciones del precandidato Zurita son unas declaraciones irresponsables. Las diferencias con el señor Villavicencio, de nuestro movimiento, de nuestro partido, y en particular de varios actores políticos de mi bancada, han sido públicas y notorias. Diferencias políticas, no personales. A Villavicencio nunca lo consideramos un enemigo personal, lo consideramos un adversario político. ¿Qué capacidad podemos tener nosotros para influenciar en el cuerpo de seguridad que cuidaba Villavicencio?
¿Qué capacidad podemos tener nosotros para influenciar en la policía? Muchos voceros nacionales e internacionales han cuestionado rotundamente las fallas de seguridad en la custodia del señor Villavicencio. Seguimos 7:13 de la mañana. La senadora colombiana Piedad Córdoba ya ha sido señalada por unas supuestas amenazas contra la vida de Fernando Villavicencio. Esto tras la investigación que llevó a cabo el candidato presidencial meses atrás. Córdoba rechazó estas vinculaciones a su asesinato. Yo no les tengo miedo, que vengan nomás. Lo único que pueden hacer es matarme. En torno a los detractores de Fernando Villavicencio han circulado una serie de nombres. Uno de los últimos lo dio su viuda, Verónica Zarauz, y se trata de una política colombiana. Desde que fue asambleísta recibía muchas amenazas. De hecho, cuando viajó a Colombia por el tema de Alex Saab, se vinculó a la senadora o ex senadora Piedad Córdoba y ella también amenazó a mi esposo públicamente. Piedad Córdoba es una legisladora del vecino país que ha sido congresista y senadora en 2 oportunidades. Fue mediadora en el proceso de paz con las FARC a principios de siglo, pero también fue cuestionada por la extralimitación de funciones y supuestamente politizar la liberación de secuestrados. En la región se la conoce por su cercanía con gobiernos de izquierda, como el de Nicolás Maduro en Venezuela, y es justamente de allí que se desprende una investigación que hizo Villavicencio sobre presuntos nexos de lavado de dinero entre Alex Saab, colaborador de Maduro, con la senadora colombiana. La señora ha dicho acá, en la revista Semana, que ella jamás ha viajado en aviones de Alex Saab o Álvaro Pulido, que ella no conocía a Alex Saab. Es más, aquí está la prueba y lo hemos entregado, documentos certificados entregados por el Ministerio de Gobierno de Ecuador y la Dirección de Aviación Civil, donde confirma que la señora Piedad Córdoba ha ingresado en varias ocasiones a Ecuador en vuelos privados. Esto hizo que Córdoba públicamente insultara a Villavicencio. Sin embargo, ante las declaraciones de su viuda, la senadora contestó: rechazo rotundamente no solo los infundios que me emparentan con el abominable asesinato, sino a los medios de comunicación que quieren asumir la conducción de la política nacional. Según la senadora, las acusaciones son infundadas pese a que no negó sus diferencias con el presidenciable ecuatoriano. Fui contradictora ideológica y adversaria política de teorías distintas y le respondí a tiempo de las mentiras del señor Villavicencio, que se alió con el expresidente Duque, quienes nunca lograron demostrar sus acusaciones. La legisladora asegura que no tiene nada que ver con el hecho violento, en el que sí hay colombianos involucrados como presuntos autores materiales y del que cada día surge nueva información, según reportan los medios de ese país. Ya se ha conocido que muchos de ellos vivían en Cali, que vivían en diferentes barrios que eran muy cercanos. Entonces las autoridades colombianas están estableciendo si hay conexión, si ellos han vivido juntos, si se conocían en Colombia o si se conocieron en el Ecuador. Lo cierto es que no se ha abierto ninguna investigación formal en contra de Córdoba, algo que en todo caso le compete a la Fiscalía del Ecuador. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Como posible presidenta de Colombia. Tengo un datito más sobre el tema de los autores materiales de este asesinato, de los 6 hombres de nacionalidad colombiana, los 6 extranjeros que fueron detenidos aquí en el Ecuador. Y se dice, esto menciona la prensa colombiana, que se está investigando que habría una 7ª persona ajena a ellos, que habría sido su reclutador. Fue quien los contactó en Colombia, los trajo al Ecuador, los mantuvo aquí en el país y luego es el que habría organizado, entonces habría sido el nexo para el atentado mortal contra Villavicencio. Esto está todavía bajo investigación, se está especulando mucho del tema, lo cierto es que todavía no hay nada concreto, pero sí son detalles que están surgiendo dentro de este caso tan mediático en Ecuador y en Colombia. Serían, me parece que 8, ¿no? Porque son 6 los detenidos, el séptimo que fue asesinado y evidentemente habría, según la prensa colombiana, habría una persona que habría ido hacia Colombia para traerlos acá. Nos confirma entonces producción, cambiamos de tema ya ahora. Bueno, vamos ahora a hablarles sobre un recuento pues, de la violencia política presente en nuestro país. 2 candidatos han sido asesinados en lo que va de la campaña electoral de estos comicios presidenciales. Un proceso democrático excepcional que ha estado enmarcado por amenazas y actos violentos. A
Amenazas y violencia verbal, escrito en redes sociales y también plasmado en las calles, han ensombrecido la campaña electoral presidencial. El 17 de julio fue asesinado a tiros el candidato asambleísta de Esmeraldas, Ryder Sánchez. Él formaba parte del cuadro de la lista que respalda la candidatura de Otto Sonnenhosner y fue atacado cuando salía de un acto político. Iba acompañado de sus colaboradores al momento de ser baleado en su vehículo. El candidato a la presidencia Bolívar Armijos suspendió sus actos de campaña el fin de semana del 21 de julio tras una alerta recibida cuando unos hombres fueron a buscarle a su domicilio. Ese mismo fin de semana, Fernando Villavicencio también suspendió su campaña por amenazas recibidas de alias Fito. 2 días después decidió retomar sus actividades y el 9 de agosto fue asesinado a tiros al salir de un mitin en la ciudad de Quito. Por esta causa, 6 personas están detenidas y el presunto gatillero murió el mismo día que Villavicencio, producto del cruce de balas entre los sicarios y la seguridad del candidato. Solo un día después, la candidata asambleísta alterna Stephanie Puente fue atacada por desconocidos que dispararon contra su auto mientras iba transitando por una avenida en la ciudad de Quevedo. El pasado 13 de agosto, el candidato presidencial Daniel Noboa acudió al debate oficial con un chaleco antibalas y aseguró que la medida la adoptó luego de haber recibido amenazas. Durante la campaña electoral, al menos 30 candidatos asambleístas solicitaron protección policial, según datos del Consejo Nacional Electoral. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, y así como reiterábamos en la información, de hecho ha sido justamente el periodo electoral en el que se ha solicitado mayor seguridad para los candidatos. Esto no ocurría antes, ni siquiera en las elecciones seccionales se les brindaba seguridad a los candidatos. Estas fueron las primeras elecciones que, tras los incidentes violentos registrados en las seccionales, pues se decidió que en un principio que solo los presidenciables tengan este resguardo policial. Luego esto se extendió también a los candidatos asambleístas que habían denunciado o que habían solicitado amenazas. Tras una evaluación de riesgo se daba a ellos el personal de seguridad que también dependía del grado de riesgo y amenaza que tenían cada uno de los candidatos. Se ha dicho que hasta la fecha son alrededor de 30 los asambleístas que tienen, y de los presidenciables, si no estoy mal, 6 son los que habían tenido habían solicitado o habían aceptado por parte de la policía. El resto tenía seguridad privada. Más información, amigos. En Guayaquil se identificaron síntomas de adicción al fentanilo en consumidores de drogas. Así lo dio a conocer el Cabildo porteño, mientras que desde la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, ya se detectaron 6 ofertas de la venta de fentanilo en redes sociales. Imágenes que trascendieron la ficción. El fentanilo, también conocida como la droga zombie, y que veíamos las imágenes de lo que causaba en otros países, ya estaría en Ecuador. ¿Por qué se dice que parecen zombies? Porque tú estás mezclando 2 drogas contrarias. O sea, por un lado le estás diciendo a tu cerebro que se estimule, pero por otro lado que se relaje también. Y es que en Guayaquil los profesionales del Programa Municipal Acción Ciudadana para Atención y Prevención del Consumo de Drogas del Hospital Bicentenario identificaron síntomas de adicción al fentanilo. Tenemos alucinaciones, tenemos la postura del paciente que es encorvada, porque el fentanilo es un relajante, entonces actúa a nivel muscular, entonces relaja los músculos de la espalda, por eso es esa posición. Están eufóricos, taquicárdicos, la forma de la pupila. Entonces todo eso nos hace sospechar que pudieran ser pacientes también que estén usando una droga mezclada con el fentanilo. Otro factor que activó la alerta es que algunos pacientes ya no responden al tratamiento. Y es que el fentanilo es un medicamento sintético, derivado de la morfina, y su uso está vinculado a la anestesia y tratamientos para el dolor de pacientes con cáncer. Como están usando muchos tipos de drogas, el tiempo de recuperación de desintoxicación más o menos era entre 10 días, 12 días. Ahorita estamos entre los 28 días. Este opioide sintético es hasta 50 veces más potente que la heroína. Ante la alerta de su venta en redes sociales, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, tomó acciones tras identificar 6 ofertas de venta del fentanilo. Hemos pasado ya todos los informes a la Unidad de Químicos de la Policía Nacional, esta es la unidad competente, en las cuales pues ya mediante investigación entiendo que ya todo también está dentro de la parte fiscal.
lo que dio paso a que el 10 de agosto se efectúe un operativo en la bahía de Guayaquil, donde se habría detectado focos de expendio. En Ecuador hay 20 medicamentos que contienen fentanilo y poseen registro sanitario. Para ello, el ARSA ejecuta controles en las 180 farmacias que tienen el stock de fentanilo. Entre ellos están inyectables y también tenemos parches térmicos, el cual pues no puede ser vendido ni comercializado si es que no existe una receta especial. Finalmente, Germán Toapanta, coordinador de vigilancia y control del ARSA, informó que el monitoreo continúa y como parte de la línea investigativa en los próximos días se efectuarán operativos. Olga Velasco, Noticias 7. Bueno, y lo veíamos ahí, estaba leyendo respecto a la potencia que tiene el fentanilo. Se ha dicho que es una droga más adictiva, más de 100 veces que la heroína, y que las personas, o sea, justamente empieza a ser adictivo porque empiezan a sentir los síndromes de abstinencia 30 minutos después de consumir. Es por eso que necesitan estar consumiendo y consumiendo, pero además también en la alerta que se hacía en Guayaquil, justamente es en la forma en cómo se está presentando y que esta sustancia puede estar pues combinada también con otros elementos, que es incluso con gasolina, además de otra droga como heroína, pero también cemento, se la mezcla también, y muchas veces los consumidores pues no saben qué es lo que están ingiriendo y por eso les hace tanto daño, no solamente en su sistema nervioso, sino también a su salud física. Que se le da esta forma de pastillas también, y eso es lo peligroso, la combinación con otras drogas, como mencionabas, la heroína, la cocaína, metanfetaminas, realmente que es la adicción tremenda que puede causar cuando están consumiendo otra droga y en realidad tiene esta mezcla con esta nueva droga que ha aparecido y que ya está presente en Guayaquil. Y la sobredosis, mira, en Estados Unidos se reportan hasta 150 muertes en un día por sobredosis de este opioide, e incluso están mencionando que el mercado de la cocaína en los Estados Unidos se desplomó a causa de esta droga del fentanilo, y ya está en Colombia también, en Ecuador se habla también de que se encuentra. Barata con esta es mucho más barata, es un problema ya regional, según han dicho otros mandatarios de Sudamérica. Hablaba justo Gustavo Petro respecto a la diferencia que ha habido en el mercado de la cocaína con lo que es ahora el fentanilo, y que es mucho más barato, mucho más adictivo, pero también muchísimo más riesgoso. Y lo peor de todo es que dicen que incluso una persona adicta al fentanilo tiene que tomarlo cada media hora. Es por eso también que, digamos, esta reacción que tienen, es bastante fuerte, y no solo eso, y lo que veíamos incluso en la nota es que se vuelve todo un reto en este momento para la municipalidad de Guayaquil en el área de la salud, porque pues ahí se estaría viendo que quienes consumían H, que era esta droga, digamos aparte, están teniendo síntomas similares al que produce la fentanila. En Quito, por cierto, reiteramos, nos lo ha confirmado la policía, no se registran casos de sobredosis o personas que estén consumiendo esta droga. Esto en Quito y en otras ciudades de la Sierra Central. Únicamente se habla de Guayaquil y se especula o se estima, mejor dicho, que podría expandirse por lo que se denomina la zona 8. San Borondón, Daule, Durán, esa zona circundante a Guayaquil. Peligroso que ya haya llegado a nuestro país. Así está en Guayaquil, este es un foco que puede diseminar para otros puntos de nuestro país. Atención también a los padres de familia, porque los grupos de delincuencia organizada continúan con la captación de adolescentes, ahora mediante fiestas clandestinas. Sin embargo, las familias prefieren no denunciar. Vamos a conocer la historia de una madre sobre su hijo, que por seguridad omitiremos cualquier tipo de identidad, pero su caso podría ser el suyo. Me llamó el amigo o el supuesto amigo de mi hijo a pedirme permiso que se iban a cambiar de casa y que mi hijo le iba a acompañar. Pasaron las horas y no regresaban. La madre llamó para saber dónde estaba su hijo de 19 años, quien por cierto no tenía celular. Y lo que le decían es que continuaban con la mudanza, pero que ya estaban por volver a casa. Yo me confié, sinceramente yo me confié y dije, bueno, ya lo van a venir a dejar, y mi hijo también dijo, sí, mami, ya dice que lo van a dejar en este momento. Despertó al día siguiente y no habían vuelto. Se preocupó porque era la primera vez que sucedía. Acudió a la policía y la Dirección Nacional de Investigación, DINASET, le ayudó. Localizamos dónde estaba mi hijo con las personas que estaban, y resulta que esta persona que estaba con mi hijo pertenece a una organización. Su hijo se encontraba bien. No era un secuestro como tal.
y además desconocía completamente lo que en verdad estaba pasando. Cuando se apaga el celular, supuestamente la mamá de este chico habló conmigo pidiendo permiso de que ya está muy tarde y que ya no lo pueden traer a la casa. O sea, eso le hacen creer a mi hijo. Si quieres, habla ahorita con ella porque está el teléfono, estoy hablando con ella. El rato que le pasan supuestamente la llamada a mi hijo, ese teléfono estaba apagado. Y mi hijo dice, pero está apagado. Y dice, ay, sí, es que ya se estaba descargando. Y resulta que no había cargador. Y las personas que estaban en ese momento con él, sus teléfonos igual estaban apagados y nadie tenía un cargador. El joven relata que la mudanza no existió, sino que fue un transporte de herramientas de una casa a otra, y que a la medianoche lo invitaron a un bautizo, pero era otro engaño. El rato que él llega dice que no era ningún bautizo, que era una fiesta de jóvenes. Una fiesta de jóvenes porque no habían, o sea, padres de familia, habían personas grandes, sí, pero no que se vea que son papá, mamá o algo así, que los chicos igual tomaban, bailaban, o sea, ya hacía una fiesta. En verdad se trató de una fiesta clandestina, utilizada por las bandas para ganarse la confianza de los adolescentes y a futuro insertarlos dentro de sus filas. La anécdota que hemos oído concluye con la devolución del joven a su madre tras la presión policial. Él sospechando de su amigo por no dejarlo irse tranquilamente, y su madre con el corazón en las manos hasta que llegó sano y salvo. Según la DINAPEN, la dependencia policial a cargo de la protección de menores de edad, no hay una estadística de cuántos jóvenes son cooptados con este método de fiestas clandestinas. Pero el consejo a los padres de familia es claro. Tengan mayor comunicación con los niñas, adolescentes y los familiares cercanos, con el fin de que vean con qué personas, en qué entornos se están desenvolviendo. Eso es lo más importante. Y el control de las redes sociales. Según información policial, en las bandas operan adultos y adolescentes, quienes tratarán de acercarse a jóvenes que vivan en entornos complicados o con problemas emocionales. Así que, estar atentos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Para que comprendamos igual un poco más sobre este tema de las fiestas clandestinas, que ya es una realidad, si bien es cierto no hay denuncias todavía, pero lo que hacen es que van los jóvenes y no les pasa nada más que simplemente divertirse, que les muestren que hay alcohol, que hay música, que pueden pasarla bien, y así van ganándose la confianza para que en un futuro puedan ya ser parte de estas organizaciones. Es un primer acercamiento que hacen, por eso hay que tener muchísimo cuidado, y lo dice la policía, con las amistades, porque a veces llegan y como hay adultos involucrados y hablan que la mamá, el tío, el papá, y termina siendo mentira o son miembros de las bandas, tener mucho cuidado. Esto está sucediendo en Quito y también conocemos que pasa en otras ciudades del país como en Guayaquil. Tener muchísima atención a dónde salen sus hijos entre los 13 a los 20 años porque podrían ser reclutados por estas organizaciones criminales.